Un segundito porque... ¿Qué pasa? Ahora sí. Bueno, bienvenidos un día más por acompañarme a otro evento más de privacidad o de ciberseguridad, de emprendimiento, y en este caso para un tema que creo que es común a muchos de nosotros, evidentemente todos los que gestionamos páginas web, eh, app o canales en redes sociales. Tenemos un desafío que no solamente es saber utilizarla correctamente para llegar bien a nuestros clientes, sino utilizarla de manera legal, que es otra gran cuestión y este es otro de los grandes debates. Por eso, entre la propuesta, digamos, de contenidos de webinar que para este año dentro del programa Acelera Pyme, que lidera en Canarias, en este caso, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, pues hemos decidido plantear este tema, ¿no? La gestión del consentimiento en línea y los patrones oscuros como un desafío a nuestros derechos y a nuestras libertades. Así que, bueno, vamos a entrar ahí sin más preámbulo. Bueno, no hace falta que me esté identificando y también indicando cuál es mi expertise o mi formación. En todo caso, sí indicar que soy CEO, en este caso de GRC por tres, que es una entidad, una consultora y una plataforma de formación dedicada fundamentalmente al mundo del gobierno, riesgo y el cumplimiento normativo, ¿no? Muchas veces para plantear esto bien, yo creo que deberíamos plantearnos algunas preguntas, ¿no? Y algunas preguntas bien atrevidas, ¿no? Nuestro refranero español es tremendamente abundante en frases magistrales, ¿no? Una de esas frases es: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ujú. ¿Qué es nuestra página web? Nuestra página web no deja de ser, sino fundamentalmente un elemento que habla o dice quién soy, ¿vale? O dicho de otra manera, podríamos decir: enséñame tu web y te diré quién eres. Entonces, muchas veces nosotros nos empeñamos muchísimo en utilizar, evidentemente, los canales y hemos llegado a veces, muchas veces tarde, al uso de los entornos web. Y cuando nos planteamos el posicionamiento en un entorno web, eh, lo hacemos fundamentalmente centrado en colocar nuestros productos y nuestros servicios, dar visibilidad a nuestro trabajo, a nuestro desempeño, a nuestro expertise, a nuestras pasiones a través de un entorno web, ¿no? Pero nos olvidamos fundamentalmente de que ese entorno web no solamente habla de nuestro producto, nuestro servicio, sino habla de realmente quién soy yo, si soy una entidad confiable o no, si soy una entidad legal o no. Y esto creo que es un aspecto crítico a la hora, digamos, de posicionar nuestro entorno, nuestros productos y nuestros servicios y un elemento diferenciador con nuestra competencia. Por tanto, la gestión del consentimiento es un requisito que desde el punto de vista legal tenemos que cumplir y satisfacer, así lo dice claramente el Reglamento General de Protección de Datos, porque en todo lo que vamos a ver a partir de este minuto está muy afectado especialmente por el artículo 25 del Reglamento General de Protección de Datos, que nos habla del principio o el requisito de la protección de datos por diseño y por defecto. Y fundamentalmente afecta, evidentemente, a cómo yo voy a gestionar la recogida de datos a través de mi entorno web. Almaceno esa información que es objeto, digamos, de recogida a través de mi entorno web y evidentemente a partir de ahí realizo unas actividades de procesamiento de datos, de enriquecimiento del dato y que me permita interactuar y sacar evidentemente un beneficio empresarial o corporativo, ¿no? Cuando hablamos del consentimiento como definición, el artículo 4, apartado 11 del reglamento, dice que el consentimiento no es otra cosa sino toda manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración, una clara acción afirmativa en cuanto un segundito que hay algunos micros abiertos y hay un poco de ruido detrás. Vale, ya están silenciados. ¿Vale? ¿Qué implica el consentimiento? En realidad, cuando uno lee esta definición del artículo 411, ¿no? Pues implica fundamentalmente una opción real, ¿vale? Y sobre todo el control del titular del dato sobre la información. De hecho, cuando uno piensa sencillamente en cuál es el bien jurídico que está siendo objeto de protección, cuando hablamos del derecho a la protección de datos, es fundamentalmente el bien jurídico es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, ¿no? A través del acceso, a través del control y a través de la propia protección
de los mismos datos. Por tanto, ¿qué requisitos trae consigo el ejercicio del consentimiento? Fundamentalmente diríamos que hay 4 elementos característicos y así lo significa el artículo 4.11 y también luego también el artículo 7 del reglamento. Dice que el consentimiento tiene que ser libre, debe ser específico, debe ser informado y debe ser inequívoco. ¿Vale? Estos 4 elementos que tienen que coexistir y tienen que tener su peso específico a la hora de cualificar la recogida de datos y hacerla lícita y por tanto operable para nuestros fines y objetivos de nuestras organizaciones, requieren evidentemente que estos 4 elementos coexistan y además estemos en condición de demostrar que efectivamente estos requisitos los estamos cumpliendo y los estamos satisfaciendo. ¿Qué implica el primero de estos elementos? Cuando hablamos de que el consentimiento tiene que ser libre. Libre significa o implica claramente que tú y yo tenemos que tener capacidad de elección y por tanto tenemos que tener control real como parte interesada en el tratamiento de ese dato personal. Por tanto, hablamos de elección y capacidad de control, ¿no? Y por otro lado, significa que nosotros como individuos, como sujetos, no nos sentimos obligados a dar nuestro consentimiento, ¿no? Y además, no sufriremos consecuencias negativas si no lo entregamos. Entonces pensemos en muchas de las operaciones que hacemos nosotros muchas veces a diario, inclusive a veces en entornos de telcos, en entornos financieros bancarios, en entornos operativos del día a día, donde se nos dice, por un lado, que a lo mejor estamos en un ejercicio libre del consentimiento, pero vemos que si no entregamos ese dato, al final hay una consecuencia negativa. Por tanto, no se cumple la condición de libre cuando el consentimiento forma parte no negociable de las condiciones generales. ¿Por qué? Porque el consentimiento requiere simetría entre las partes. Es un acuerdo. Entonces, no puede haber un apretón de mano, ¿vale? Eh, si una de las partes no participa de ese apretón de mano. Requiere simetría. Cada uno pone la mano, la estrecha y la aprieta, ¿vale? Por tanto, el consentimiento, repito, no se considera libre cuando una de las partes no le permite al otro, digamos, este elemento, digamos, esta condición, digamos, de simetría. Y además, tampoco se cumple la condición de libre cuando el interesado no puede negar o no puede retirar el consentimiento sin sufrir un perjuicio por parte del titular, ¿no? Con lo cual uno se encuentra en una situación, digamos, de encadenación o se encuentra uno atrapado en una relación de la cual uno no tiene salida posible. Veamos un ejemplo para ilustrarlo muchas veces, ¿no? Es más fácil a través de una imagen visualizar las cosas, ¿no? Te descargas una aplicación de una app del Store, ¿vale? Para dedicar a editar fotografías de las cuales tú has ido haciendo o tienes en tu carpeta, digamos, de fotos en doméstica que tienes en tu teléfono móvil, ¿vale? Sin embargo, la app cuando se descarga y cuando se está instalando te pide que mantengas activada la geolocalización, el servicio GPS para el uso de los datos, ¿no? La aplicación también te dice que va a utilizar los datos recogidos para luego enviarte publicidad comportamental. Tal como tú te comportes con la aplicación, te enviará una publicidad u otra, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede ver en esa descarga de esa app, ¿no? Tú has ido al store con una intención muy clara, con una finalidad muy clara. Sin embargo, es evidente que la geolocalización no es un elemento necesario para la edición fotográfica, ¿no? Y que la publicidad comportamental no es necesaria para la edición fotográfica. Por tanto, en este escenario, claramente, lo que uno va a poder ver es que no puede considerarse, en este caso, que el consentimiento tú lo hayas entregado libremente si resulta que te han obligado a entregar un dato que no es necesario y aceptar, en este caso, el pulpo como animal doméstico. Es decir, la publicidad comportamental como un elemento que forma parte de la actividad principal de esa app, que no lo es y no lo necesita de manera evidente. Por tanto, la obligación de autorizar el uso de datos personales más allá de lo estrictamente necesario es evidente que limita las opciones de cualquier sujeto, de cualquier persona, e impide el libre ejercicio de nuestros derechos.
el libre ejercicio de nuestro consentimiento. Por tanto, si el contrato nosotros lo vinculásemos, por ejemplo, perdón, si el consentimiento lo vinculásemos a un contrato, es evidente que tú y yo correríamos el riesgo de que se nos puedan negar servicios que hemos solicitado. Por eso el consentimiento 6.1a como base jurídica en nuestro Reglamento General de Protección de Datos está separado del 6.1b, que es la relación precontractual o contractual, ¿no? Como en vías de licitud distintas. Y estamos en el 6.1a, que es el consentimiento. Y voy a comentar, si el consentimiento se vincula a un contrato, el interesado corre el riesgo de que se le nieguen servicios que se ha solicitado. Y para evaluar si esa vinculación o esa supeditación existe, es importante determinar el alcance del contrato y qué datos sería necesario para la realización de ese contrato y qué datos no. ¿No? También habría que plantear esto, ¿no? Porque evidentemente los datos que fuese necesario para el contrato, la relación o la vía para la recogida es la relación contractual y no el consentimiento, ¿no? Esa es una cuestión que es importante que nosotros la detallemos. Pero también es evidente que el consentimiento es libre cuando además me permite disociar. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando estamos ante una solicitud de una actividad de procesamiento de datos, nos encontramos ante lo que denominamos múltiples operaciones de tratamiento. La recogida, el procesamiento, el almacenamiento, la comunicación, la transformación, ¿vale? Son múltiples operaciones. Por tanto, un elemento que es clave para determinar la voluntariedad o no, evidentemente, de ese consentimiento que sea libre, tiene que ver con el principio de granularidad. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente para cada una de esas operaciones que forman el sumando de esa actividad, yo debería tener capacidad de elegir, de decidir si consiento o no consiento. ¿Vale? Este sería el ejemplo de la app. Si el geoposicionamiento debería aparecer como un elemento granular que tú aceptas o no, y el envío de publicidad comportamental como un elemento que tú aceptas o no. A eso hablamos de múltiples operaciones de tratamiento. Una cosa es la edición fotográfica, la otra es el geoposicionamiento y la otra es el envío de publicidad comportamental. Por tanto, es evidente que tiene que haber una granularidad en esas operaciones y por tanto tiene que haber la capacidad para que tú elijas o elimines operaciones de tratamiento de esa o asociada directamente a esa actividad. Voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que nos vamos a suscribir, tenemos un formulario de una suscripción a una newsletter y veréis perfectamente que aparece una finalidad, ¿no? Digo, suscripción a nuestro boletín de noticias, punto. Además, con el fin de satisfacer sus intereses, les enviaremos comunicaciones sobre los cursos y disciplinas que impartimos. Base de licitud, el artículo 6.1a, en este caso, ¿vale? Del Reglamento General de Protección de Datos. ¿Qué es lo que uno puede ver en este formulario? Uno puede ver claramente que el usuario se enfrenta a dos finalidades distintas. Una, la suscripción. Dos, el envío de información comercial. Pero tal y como está planteado el formulario, al consentir la primera, estoy sí o sí aceptando la segunda. No hay capacidad de disociar y por tanto aceptamos pulpo nuevamente como animal doméstico. Esto es una característica bastante común en el ecosistema web, ¿no? ¿Cómo resolveríamos nosotros esta situación? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo resolveríamos directamente el tema, ¿no? Fijaros, finalidad de tratamiento principal o primaria, ¿vale? Suscripción a nuestro boletín de noticias. Finalidad del tratamiento secundaria y opcional, con el fin de satisfacer sus intereses, le enviaremos comunicaciones sobre nuestra oferta académica arreglada, posgrado, evento y congreso, ¿no? Base de licitud, artículo 6.1.a, ¿vale? Y veréis que aquí sí existe esta capacidad, ¿no? De disociación, donde yo puedo autorizar el tratamiento de mi dato para la suscripción y además tengo la opción de autorizar el tratamiento de datos para el envío de las comunicaciones sobre la oferta, digamos, publicitaria a la que yo me podría enfrentar. Aquí, en este caso, sí, el consentimiento, yo estoy en condición de demostrar que es recogido en mi entorno web de una forma libre, porque está disociada, y en el ejemplo anterior
veíamos que precisamente esa condición de libre no se podía demostrar por la incapacidad de disociar dos actividades de tratamiento. Por tanto, la noción de desequilibrio es un elemento que tiene que tenerse en cuenta entre un responsable del tratamiento que quiere recoger el dato y un interesado que quiere entregarlo. Y esa relación, he dicho, requiere simetría. ¿Vale? En el resto de las bases de licitud que tiene el Reglamento General de Protección de Datos son relaciones asimétricas, ¿no? La relación contractual, la obligación legal, por ejemplo, son obligaciones asimétricas, donde evidentemente una parte tiene la sartén cogida por el mango y la otra, digamos, está a disposición directamente del recolector de los datos. Por tanto, podríamos decir que en términos generales, el consentimiento será inválido cuando cualquier influencia o presión inadecuada impida a un titular o dificulte a éste el ejercicio de su libre voluntad. Ahora piensa en cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cuántas veces durante el último mes te has enfrentado a un formulario en línea. Y cuántas veces de verdad tú tenías la sensación de tener el control y estar trabajando en plena libertad a la hora de entregar directamente tus datos para poder recibir el servicio o el producto que tú precisabas directamente para esa acción en concreto. Y pensemos que muchas veces nos vamos a encontrar ante situaciones que evidentemente van a impedir o van a dificultar esa libre voluntad por parte del titular. Cuando esto suceda, ese consentimiento es nulo en derecho, es inválido y por tanto invalida la capacidad de activar esa operación de tratamiento y por tanto hace ilícita el resultado de la misma por parte de cualquier operador, ¿no? Recordando, por ejemplo, este elemento dentro de lo que es el artículo 7, que nos define exactamente el concepto de libre, y nos dice que libre es cuando se encuentre exenta de vicio del consentimiento. Esto es muy importante, ¿no? El artículo 7.4 del reglamento dice cuando el tratamiento en base en el consentimiento del interesado, dice el responsable debe ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. Y esto, el 7.4, está asociado con el principio del artículo 5.2, que es el principio de la accountability, principio de la responsabilidad proactiva y demostrada, donde dice que el responsable, el recolector, tiene que estar en condición de demostrar que ese consentimiento lo ha recogido de una forma exenta de vicios del consentimiento. No se trata solo de que uno lo haga bien. Se trata de que tenemos que estar en condición de demostrar ante cualquiera que nos pida rendición de cuentas. Eso es lo que trae consigo el artículo 5.2 del principio de la accountability, pero también lo trae consigo el enunciado del artículo 7.4 del Reglamento General de Protección de Datos. Yendo nuevamente a la segunda gran característica del consentimiento, hemos visto primero que es libre, el segundo es específico, ¿vale? Y tiene que ser específico para una o para varias finalidades específicas. ¿Y esto qué quiere decir? Que evidentemente la especificación del fin aparece como una garantía contra una posible desviación del uso por parte del recolector. Es como un elemento que forma parte, digamos, transaccional, ¿eh? que opera como garantía jurídica ante una posible desviación del uso. Además, al ser específico, la disociación en la solicitud del consentimiento tiene que aparecer, evidentemente, de manera separada. Y tercer elemento que va a caracterizar directamente esta cualidad del consentimiento que sea específico, es que tenemos que estar ante una clara separación entre la información relacionada con la obtención del consentimiento para las actividades y la información relativa a otras cuestiones. Porque muchas veces confundimos términos. Por ejemplo, cuando mezclamos la capa informativa que está asociado a los términos y condiciones de contratación, confundimos ese bloque legal con el bloque legal de el consentimiento específico, de la parte que tiene que ser específica para la finalidad, ¿no? Y que evidentemente aquí se nos requiere que tiene que estar en elementos separados y en estructura, digamos, separada. ¿Qué requiere en el fondo este principio de finalidad?
implica claramente o trae consigo la necesidad de que siempre vaya precedida de un fin, ¿no? De un fin que tiene que ser determinado, de un fin que tiene que ser específico, de un fin que tiene que ser explícito y de un fin que tiene que ser legítimo para la actividad de tratamiento que es objeto directamente, digamos, de tratamiento por parte de los interesados, en este caso en la actividad, ¿no? Disculpa que estoy intentando silenciar algún micro que se oye algún ruido de fondo. Vale. Siguiendo con esta línea, es evidente que cuando yo me encuentro ante una actividad que tiene varios fines, como hemos visto antes, ¿no? En el caso del ejemplo de la newsletter, varios fines, yo lo que tengo que dar es al cliente o al interesado la opción, evidentemente, de optar por cada una de ellas, ¿no? Aquí se ve perfectamente el elemento que comentaba, ¿no? Y no solamente se veía claramente que hay una disociación de finalidad, sino que también lo que hay es la capacidad, digamos, de autorizar o no de manera separada por cada una, digamos, de esas finalidades específicas, repito, específicas, para evitar una posible desviación de uso de esos datos que han sido recogidos con una finalidad muy clara, ¿no? El tercer requisito del consentimiento es que, evidentemente, tiene que ser informado. Y el reglamento lo que hace es fundamentalmente reforzar este requisito, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, pues se nos está diciendo que y se asocia fundamentalmente con el principio, en este caso con el requisito del principio de transparencia, y se relaciona mucho también con el principio de licitud y el principio de lealtad, ¿no? Que es justo el primero de los principios que se enuncian en el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Am, y por tanto, antes de entregar el consentimiento, es vital, repito, antes de entregar el consentimiento, y esto no va a la DI, ¿vale? Es esencial que quien quiera o quien necesitemos que nos entreguen sus datos puedan tomar una decisión informada. Y esto significa que tiene que recibir la capa informativa con carácter previo a la recogida directamente de los datos. El orden de los factores aquí, en derecho, sí importa. Cuando hablamos de las matemáticas, decimos que el orden de los factores no es un elemento que afecte al producto final. En el derecho sí. Y aquí uno de los requisitos es que evidentemente la capa informativa asociada a este principio o a este requisito de transparencia se tiene que entregar con carácter previo para que el titular pueda tomar decisiones informadas. De lo contrario, la decisión que habrá tomado es una decisión con ausencia de información, lo que vendría directamente a invalidar directamente ese consentimiento. Entonces, ¿qué implica que el consentimiento tenga que ser informado? Implica que el interesado debe ser consciente de para qué lo está otorgando. Repito, conciencia de para qué lo estamos otorgando. Y esto, voy a comentar, implica claramente que yo como interesado, cuando estoy ante un formulario, tengo que tener la capacidad de recibir la información con carácter previo para poder tomar una decisión informada. Bueno, es evidente que hay una serie, digamos, de elementos cruciales para la toma de una decisión informada. ¿Cuáles son algunos de esos elementos que formarían, digamos, parte de esa capa informativa que deberíamos entregar al titular del derecho? Bueno, es evidente que identificar al responsable del tratamiento. Segundo, identificar cuál es la finalidad o el propósito de nuestra actuación, de nuestro procesamiento de datos. Tercero, informar del tipo de información que va a ser procesado, por ejemplo. Cuarto, el derecho, evidentemente, a retirar el consentimiento, siempre que estemos basados aquí, ¿no? Fijaros, estos cuatro elementos, que hay más, ¿no? Porque evidentemente el artículo 13 y 14 del reglamento nos detalla exactamente los elementos que van a constituir la capa informativa o que deberían como mínimo configurar esa capa informativa, pero aquí ya encontramos al menos cuatro elementos cruciales, ¿no? Evidentemente, hemos dicho la identificación del recolector, la finalidad, ¿no? El tipo de información y evidentemente si hay consentimiento, tiene que haber capacidad de revocar ese consentimiento, ¿eh? Tiene que haber esa capacidad de revocar ese consentimiento. Por tanto,
cuando hablamos de que el derecho, perdón, de que el consentimiento tiene que ser informado, es que además tiene que ser informado con relación a la finalidad de la información. Esto significa claramente que el titular tiene que recibir la información, ¿no? Y esa información en ese contexto tiene consigo, digamos, un doble requisito, ¿no? El requisito, digamos, de precisión y el requisito, digamos, de fácil accesibilidad. Por tanto, la información que tú y yo vayamos a recibir a través, digamos, de un formulario, en un entorno web, en una app o en redes sociales, tiene que ser lo suficientemente clara para que en todo momento tengamos la capacidad, digamos, consciente, responsable e informada de tomar una decisión y otorgar el consentimiento. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener, digamos, la suficiente información para entender que esta debe ser utilizada o debe ser entendida de una forma comprensible, ¿no? Y esta es la otra gran cuestión. No solamente hay que entregar información, sino que esta información tiene que ser comprensible, en este caso, desde el punto de vista, digamos, de la calidad de esa información por parte del interesado. Y esto es otro de los grandes ejercicios, porque muchas veces nosotros pensamos como propietario de un entorno web, que nosotros hemos cumplido con esa capa informativa, ¿no? Hemos entregado los requisitos que enumeran el artículo 13 y el 14. Digo, yo estoy identificando cuál es la finalidad, cuál es la base de licitud, ¿no? Cuáles son los tipos de datos, ¿no? Pero muchas veces lo hacemos pensando en cumplir, en cumplir los requisitos legales y lo cargamos a través de una jerga técnica y jurídica pesada, de difícil digestión, de difícil comprensión, que en vez de informar, desinforma más que informa. Y esto es un aspecto que también podría invalidar perfectamente, y lo veremos luego, también ese consentimiento, precisamente por no cumplir con esa capacidad de información. Por tanto, la solicitud de consentimiento debe ser clara y concisa, debe ser separada y distinta, y esto significa que la solicitud no debe ocultarse ni aparecer en términos y condiciones generales o similares. Esto es un poco, digamos, la parte un poco resumen de esta tercera cualidad que el artículo 7 nos define sobre lo que sería, digamos, el consentimiento. Y además hay un cuarto factor que creo que también es muy importante, un tercer factor dentro de este elemento, que aparece en el artículo 7.2, y es que, y lo he dicho ahora hace un segundito, con la capacidad, digamos, de comprensión por parte del lector, de usar un lenguaje sencillo y claro. Fijaros si esto es importante o no, que no solamente han aparecido en los últimos 2 años, por ejemplo, estándares internacionales como la ISO 24495 sobre el uso del lenguaje claro, sino que está habiendo una corriente, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica. De hecho, hoy me llegaba el proyecto, creo que el proyecto de ley de Colombia de uso del lenguaje claro, porque evidentemente los gobiernos están también preocupados por el hecho de que, evidentemente, la forma de redactar las normas, las leyes y un montón, digamos, de herramientas, digamos, de comunicación con la sociedad civil, tiene que ser eh, entendida y tiene que estar en condición de ser entendible por parte de todo el público, y no solamente por aquellos que tengan una formación técnica, una formación jurídica, que son muy poquitos en comparación con nuestra población general. Entonces, este requisito del lenguaje sencillo y claro, el artículo 7.2, al final se secuencia, digamos, en 6 características que nosotros deberíamos tener capacidad, digamos, de evidenciar. Recuerda que aquí hay accountability, aquí hay responsabilidad proactiva y demostrada. Y tú, si eres titular de la página web, tienes que estar en condición de demostrar. ¿Cuáles son esos 6 requisitos? Uno, que la información debe proporcionar de una forma lo más simple posible. Segundo, evitar oraciones y estructuras lingüísticas complejas, retorcidas, ¿vale? Ser concretos e ir, digamos, a la parte final, ¿no? Cuarto, huir de términos abstractos o ambiguos. Quinto, no formular un lenguaje técnico o legal. Y sexto, de preferencia propendiendo a que pueda ser accesible en la lengua de elección directamente del interesado. Y hablaremos de esto un poquito más adelante, ¿no? Hago una visión lateral. Vamos a ir un momentito al estándar ISO 29184. En el control 523 sobre expresión apropiada, dice que el lenguaje tiene que ser claro y fácil de entender. A mí me gusta poner un ejemplo.
Hace 4 años atrás, fijaros que esto es de 16 de enero del año 2020, justo eh, eh, un mes antes de prácticamente de la pandemia, nos encontramos un formulario que la autoridad francesa, en aplicación de la Eurodac, distribuyó entre todos aquellos inmigrantes que estaban llegando a Francia y que estaban indocumentados, no tenían capacidad, digamos, de identificar. Y entonces, para poder, digamos, tener un elemento que los permitiese identificar, les obligaron directamente a entregar sus huellas dactilares, ¿no? Para poder cumplir esto, la autoridad francesa lo que hicieron fue emitir un informe, un documento, un flyer que se le entregaban directamente a todo y cada uno de las inmigrantes, ¿no? Fijaros que el lenguaje que utiliza, esta es una traducción automática, ¿vale? El lenguaje que se utiliza, el tipo de fuente, las frases son cortas, se utiliza mucho gráfico, mucho icono, sencillamente para que a través, digamos, de la carga visual haya una mayor y sobre todo mejor comprensión, digamos, de esta capa informativa, y evidentemente el inmigrante llegaría a entender la razón por la cual estaría recogiendo su dato biométrico para esta identificación. Creo que es un ejemplo de una buena práctica, y me gusta ponerlo porque creo que pocos documentos están hechos con tan buen gusto como este documento que la autoridad francesa compartió en su momento, ¿no? Hemos comentado también, evidentemente, de que otro de los requisitos tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y en el aviso es muy probable que dependiendo de nuestro público, nosotros nos encontremos ante un público que espera el que nosotros nos proyectemos delante de ellos en la lengua materna con la que ellos se manejan, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de la página web del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que evidentemente casi siempre sale en inglés, pero tiene un desplegable para poder volcar directamente el contenido de la página web a un idioma de los oficiales dentro de lo que es el espacio económico europeo, en este caso dentro de lo que es la propia Unión Europea, como requisito fundamental, ¿no? En otros entornos nos podemos encontrar con una complejidad, ¿no? Aquí he puesto un ejemplo de la complejidad, por ejemplo, en Ecuador, donde uno mira a las distintas etnias que pueden estar, digamos, cohabitando dentro del espacio nacional de un país. Y nosotros aquí en España no podemos olvidar que tenemos 4 lenguas cooficiales que dependiendo de donde nosotros nos ubiquemos, y evidentemente hacia qué parte o qué público nos dirigimos, es muy probable que tengamos también una obligación de poder entregar, evidentemente, esta capa informativa en el lenguaje, una lengua materna de esos interesados, esos clientes potenciales nuestros eh, para nuestro entorno web. Y esto es una cuestión que no es baladí, sino que también entra dentro de nuestras responsabilidades, ¿no? Otra de las grandes cuestiones para que el consentimiento, vuelvo a comentar, reúna este tercer elemento, que es el de ser informado, tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad, ¿no? Nuevamente, ISO 29184, el control 529 sobre accesibilidad, dice: la organización deberá proporcionar un aviso de una manera accesible que sea apropiado para las tecnologías subyacentes del servicio en línea. Y nos dice: los avisos deben permitirles comprender el contenido de los avisos. Bueno, si nos vamos directamente a los 4 principios fundamentales de la WCAG en su versión 2.1, que no sé si os sabéis, pero estos principios vienen derivados de la ISO 40500, ¿vale? Nos dice que evidentemente para que una comunicación sea accesible, tiene que cumplir el principio de ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Son 4 requisitos que, digamos, que le dan a los elementos, la sustancia y la característica para que evidentemente nuestros entornos web, ¿no? Pensar en un momento determinado en el caso español, de aquellas empresas que se han beneficiado digamos, de los proyectos de subvención de Ki Digital, que uno de los requisitos en el caso de que el Ki Digital se haya utilizado para, eh, para la parte, digamos, de desarrollo web corporativo, es que cumpla con un porcentaje importante, digamos, de estos principios de accesibilidad, ¿no? Y tenga un elemento que, aun siendo entidades privadas las que somos titulares de esos entornos web,
al venir el fondo de un fondo público de la Unión Europea, nos obligan a esto, ¿no? A cumplir directamente, al menos en un porcentaje muy importante, y bueno, creo que es una responsabilidad, ¿no? Luego, hablando del contenido general, digamos, de la información, el control 531 dice que nosotros tenemos que asegurar que el titular de los datos personales tenga suficiente información. Esto es un término muy interesante. A mí me gusta cuando estoy leyendo, me gusta mucho tirar del RAE. Y el RAE, cuando hablamos de suficiente, dice en su primera definición que es bastante para lo que se necesita, y en su segunda nos dice que tiene que ser apto o idóneo. Entonces, cuando estamos ante la necesidad, digamos, de dar satisfacción a este requisito, y que por tanto el titular de los datos a través del formulario em, nos pueda entregar los datos de una manera informada, yo tengo que determinar cuánto es ese concepto de suficiente información que tengo que incorporar al aviso legal. ¿Cuánto es, de verdad? Y este es el desafío al que nosotros nos enfrentamos, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo nuevamente de algunos de los elementos que podrían caracterizar directamente, ¿no? Fijaros, responsable del tratamiento, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, COICO, ¿no? Evidentemente hay un TPO, finalidad, suscripción al servicio, base legal, bueno, el 61A, ¿vale? Existe evidentemente la opción, fijaros, de revocación del consentimiento. Otras finalidades no aplica. Tipo de tratamiento automatizado, destinatario, encargo de tratamiento MailChimp, por ejemplo, para el envío de las newsletters, ¿no? Evidentemente ya está avisando de que puede haber una transferencia internacional de datos, derechos que asisten, ¿vale? Ejercicio de derecho, tiempo de conservación, bases de datos a la que pertenece, ¿no? Origen de los datos, consecuencias, en este caso negativa, si no se entregan los datos que son objeto, digamos, de campo obligatorio, ¿vale? Y luego sobre decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, evidentemente no aplica, ¿no? Bueno, uno tiene que determinar cuándo es bastante. A lo mejor aquí tendríamos mucha información o no. Entonces, no hay que colocar todos los elementos que nos coloca el legislador, pero hay que colocar los elementos que sean suficientes, repito, bastante para lo que se necesita, de tal manera que resulte apto o idóneo para mi propósito, ¿vale? Y yo tengo que tener, vuelvo a comentar, yo soy el que tengo que demostrar que he entregado suficiente información, no el titular, que es el que entrega el dato, sino yo como titular de la página web, ¿vale? Como responsable de la página web, soy el que tengo que demostrar que he hecho este ejercicio directamente desde el punto de vista, digamos, de la suficiencia de datos. Otro control, que es el 532, dice: la organización se asegurará de que el aviso incluya información sobre los fines para los que se procesa los datos, ¿no? Y evidentemente lo que me dice este control es que debería utilizar un nombre o una frase corta, en este caso, para el tema. Bueno, pues fijaros, ¿no? Nuevamente estoy en la suscripción, finalidad, suscripción al servicio de newsletter, frase corta. Y si evidentemente quieres una visión más amplia, aquí habría un hiperenlace más info y me llevaría directamente, digamos, a una segunda capa informativa, donde podría tener evidentemente una mayor y mejor comprensión, evidentemente, de la finalidad, e inclusive determinar si hubiese más de una finalidad detrás de ese objeto principal, ¿no? Otro control que me aporta, por ejemplo, ISO 29184, dice en el 533, presentación de la descripción del propósito. Dice: el control, la organización debe especificar los propósitos relacionados con la recopilación de cada elemento y la información apropiada sobre el riesgo plausible del procesamiento. Y aquí ya se nos está complicando un poco la cosa, porque no se trata solo de informar de la finalidad y la suficiente información sobre la finalidad, sino que además me dice que además tengo que entregar información apropiada sobre el riesgo plausible. Plausible. Por tanto, yo solo podré cumplir con el propósito, ¿vale? Con el propósito, si soy capaz primero de especificar los fines de procesamiento de forma suficiente, y además explico o especifico los riesgos plausibles del procesamiento. ¿Qué pasa cuando a ti no te informan del riesgo plausible del procesamiento?
Es cierto que no aparece como un requisito Por en los razones. artículos del 1 al 99 del Reglamento General de Protección de Datos. Repito, no aparece de forma específica como un requisito formal. Sí aparece en el considerando 39, que dice que el interesado tiene que recibir información sobre el nivel de riesgo de la No, operación del no, venga, procesamiento de venga, venga. datos. Un segundito que hay un micro nuevamente abierto. Cuidadito si tenéis micro abierto, por favor. Ok. Bueno, este es la otra gran cuestión. Y esto sé que muchas veces es un desafío. Y al negocio, como digo yo, a las empresas, no le gusta informar de cuál es el nivel de riesgo. Pero lo cierto es que sin esa información de ese nivel de riesgo, podríamos encontrarnos ante una causa que podría invalidar perfectamente esta característica del consentimiento, y es que el consentimiento tiene que ser informado. Y es evidente que esto está asociado, y esto que he dicho, el considerando 39, está asociado con el principio de lealtad y con el principio de transparencia. Y por tanto afectaría evidentemente a la suficiente información que deberíamos entregar en la capa informativa. ¿Vale? Bueno, es evidente que aquí no estoy informando del nivel de riesgo. ¿Vale? Luego llegaremos y pondremos algún ejemplo de esto. Evidentemente, hay que identificar al controlador de datos, es decir, al responsable del tratamiento, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es evidente que como un poco tiene que aparecer el nombre. Veréis que en primera capa, yo pongo aquí el COICO, Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Canarias Oriental, ¿vale? Y en segunda capa informativa, aquí descripción segunda capa, ya aparece de manera nominal directamente el nombre completo del colegio, la dirección, el teléfono de contacto. Vale, el teléfono de contacto es falso, ¿vale? Y las cuentas de correo son falsas, son inventadas, ¿vale? Tendríamos aquí, digamos, los contactos, ¿no? Y evidentemente la finalidad, ¿no? Evaluación de solicitud, aquí hay varias finalidades, pues veréis que las finalidades están desglosadas, aquí aparecen, digamos, de manera concisa o resumida, pero aquí aparecen evidentemente estructuradas, aparecen disociadas perfectamente las cuatro finalidades que están asociadas, en este caso, con esta actividad de tratamiento que es admisión y matrícula, ¿no? Siguiendo con la parte, digamos, de recogida de los datos, aquí le llama la colección, digamos, de la información de identificación personal. El 535 dice: el control, la organización proporcionará información que permita a los titulares comprender qué elementos digamos, de sus datos van a ser objeto, digamos, de recogida, ¿no? ¿Qué tipo de datos, ¿no? Y entonces la guía me dice que tengo que estar en condición de proporcionar la lista específica o de elementos específicos de datos personales que vayan a ser objeto, digamos, de recogida. Por ejemplo, recogemos tu nombre, tu dirección. Bueno, pues aquí veréis un poco, ¿no? Categoría y tipos de datos, ¿no? Y aquí empezamos a hablar, ¿no? Identificativos académicos, económicos, ¿no? Identificativos, nombre y apellido, DNI, pasaporte, ¿vale? Aquí lo que estamos colocando es una lista de elementos que son, digamos, específicos, que forman parte, digamos, del objeto de tratamiento a partir, digamos, del formulario de recogida, ¿no? Académicos, económicos, bueno, pues, etcétera, podríamos ir colocando debajo, ¿no? Siguiendo con esto, además, no solamente hay que listar, digamos, la tipología de información, sino que además es importante que, a modo de ejemplo, a modo de ejemplo, pongamos o presentemos la información con un valor real de un dato. Por ejemplo, cuando ponemos directamente el ejemplo de ponga su número de teléfono. Bueno, pues podemos poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería más 34 822 828, como he puesto ante el ejemplo, 010203. ¿Vale? Es decir, ¿cómo queremos que nos ponga el número? ¿O cómo queremos que nos ponga la dirección de correo electrónico? Es importante aprender a utilizar esto. Por ejemplo, imaginemos que realicemos un tipo de nuestra relación en nuestro entorno web es una relación B2B entre empresas directamente. Entonces, yo puedo poner dentro de las condiciones, cuando me pongo la cuenta de correo electrónico, digo que rechazo las cuentas de correo electrónico que no tengan un dominio corporativo, ¿vale? Es decir, que rechazo cualquier cuenta de correo de Gmail, de Outlook, de Yahoo,
de ProtonMail, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es importante sobre todo para no caer en errores. Habrá un momento determinado que tenemos que determinar si no necesitamos cuentas de correo corporativas. Habrá momentos que necesitemos evaluar si las cuentas que necesitamos, si estamos en una relación B2C, por ejemplo, que las cuentas no sean corporativas, sino que sean personales, ¿no? O dar la opción de que aparezcan ambas en momentos determinados, sobre todo si estamos en una relación B2C, ¿no? Esto es importante también que nosotros lo definamos para poder tener, digamos, capacidad para comunicarnos de una manera correcta con las personas. Hay que partir del hecho de que un trabajador que utilice una cuenta corporativa y se comunique con nosotros en una relación B2C, es probable, repito, es probable que a lo mejor esté violando las normas internas de uso corporativo del correo electrónico. Y esa es otra cuestión que nosotros deberíamos plantear también en nuestra estrategia, digamos, de ordenar qué tipo, digamos, de información puede ser recogida, ¿no? Sobre el método de recopilación, método de recogida, el control 536 nos dice que evidentemente tenemos que proporcionar a los titulares de los datos explicaciones claras sobre cualquier riesgo asociado. Antes hemos dicho riesgo plausible y evidentemente fijaros que nosotros decimos que los datos se pueden recopilar de diferentes maneras y que los datos personales pueden ser recopilados directamente del titular a través de un formulario web, por ejemplo, pueden ser recogidos indirectamente, por ejemplo, a través de una agencia de crédito, pueden venir por observación. Piensa por un momento determinado cuando estás en un entorno web, ¿no? Ah, cookies, trackers, píxeles, están recopilando datos a través de la observación de tu comportamiento en entorno web. O puede ser inferido, que es el cuarto elemento, por el controlador, ¿vale? A través, digamos, de otras variables y el cruce con otra información que pueda tener directamente en su propio sistema. Bueno, pues estas cuestiones tenemos que ser nosotros capaces también de informar, es decir, ¿cómo vamos nosotros a recopilar los datos? ¿Cómo? Eso me lo dice un estándar. Todo lo que estamos viendo es un estándar que es neutro jurídicamente y neutro desde el punto de vista jurisdiccional, pero que nos está colocando en eso que llamamos nosotros las buenas prácticas. Las buenas prácticas que en el fondo están en el espíritu de nuestro Reglamento General de Protección de Datos y también de las distintas normas de derecho en materia, digamos, de protección de datos en otros entornos transnacionales, ¿no? Momento y ubicación de recogida. Antes que he dicho, antes he dicho que el orden de los factores es importante. Claro que sí. El momento y la ubicación de la recogida de los datos es muy importante. El control me dice, oye, la organización explicará en el aviso general cuándo y dónde se van a recoger los datos. Y tú tienes que decidir en tu estrategia el cuándo y el dónde. Y por lo general nos solemos encontrar esto, ¿no? Evidentemente el formulario arriba, ¿vale? Has leído y aceptas la política y debajo aparece la capa informativa, ¿no? Esto es la fórmula tradicional que es más habitual en nuestros entornos web. Ahora la pregunta es, ¿esto tiene algo que ver con lo que me dice este control 537? Eh, Dice, por lo general los avisos deben proporcionarse antes. Aquí está antes o está después. Este es el modelo habitual. El modelo recomendado sería este, ¿no? La política, el aviso legal arriba y debajo el formulario. Aquí tenemos otro modelo, otro ejemplo, ¿vale? Donde si por tema de programación yo no lo puedo colocar arriba, lo coloco al lado, ¿vale? De tal manera que estuviésemos realizando una lectura prácticamente secuencial de izquierda a derecha y tendríamos la capa informativa suficiente para poder luego cumplimentar directamente el formulario. Esta es una cuestión que no es baladí, es un tema importante. He dicho antes, esto no es matemática, donde el orden de los factores no afecta al producto. Es que sí que afecta, porque dependiendo de cómo tú accedas a ese formulario, no es lo mismo el despliegue que se hace a través de un entorno web, a través de un PC, que a través de un smartphone. Entonces piensa en un momento determinado, ¿qué pasa si estás en un smartphone? Pues que aparece esto
y hasta que no cambias de pantalla no verás esto otro. Luego la pregunta, ¿tienes información? ¿Tienes suficiente información? ¿Tienes información concisa y clara para tomar una decisión informada sobre si debes o no cumplimentar ese formulario? Es evidente que la respuesta es un no, como un castillo. Entonces, el orden de los factores sí que importa. El orden de los factores sí que importa. Y tenemos que pensar que nuestro entorno web, hoy por hoy, se utiliza más el acceso web, perdón, el acceso a nuestros recursos web a través de smartphone que a través prácticamente de entorno de PC. Y por tanto, esta es una estrategia de diseño que deberíamos estar en condición, digamos, de satisfacer. De hecho, este mismo formulario, si lo viésemos en un entorno web, veríais primero esta capa y en la segunda pantalla aparecería el formulario, porque es la forma de plantear la solución, ¿no? Y además, la organización debe incluir en el aviso cómo vamos a utilizar los datos. Es decir, los datos que tú me estás entregando, ¿cómo lo voy a usar? ¿Tal cual? ¿O voy a hacer derivación, inferencia, desidentificación o combinación? ¿Lo voy a combinar, por ejemplo, con geolocalización, cookies o tercero? ¿Y vamos a utilizar técnicas de automatización para la toma de decisiones, por ejemplo, para elaboración de perfiles? ¿O voy a realizar tareas de clasificación? Esto también es importante que forme parte de del elemento que hemos dicho para que el consentimiento sea informado. Fijaros que todavía estamos en el tercero de los 4 requisitos del consentimiento. Libre, específico, informado. Todavía nos queda uno, que es el inequívoco. Pero todavía no hemos terminado con el informado. Porque informado también tiene que ver fundamentalmente, como dice el control 539, con los aspectos de geoposicionamiento. Es decir, dice, la organización deberá especificar las ubicaciones geográficas donde se almacenará y donde se procesará los datos personales. Y como información adicional, dice la organización debe determinar la granularidad adecuada de la ubicación geográfica. No olvidemos que desde hace 2 años para acá, bueno, ya hace un poquito más, pero fundamentalmente de hace 2 años para acá, el tema del data sovereignty es una gran preocupación desde el punto de vista, digamos, del posicionamiento cloud. Y es evidente que, desde el punto de vista de los marcos jurisdiccionales, para mí es muy importante, repito, muy importante saber no solamente dónde estoy yo. Estas son las Islas Canarias, la bandera de Canarias, está la isla de Gran Canaria donde estamos nosotros, ¿vale? Y no solamente es importante saber dónde nos encontramos nosotros, sino que evidentemente dónde nos encontramos desde el punto de vista del contexto nacional o del contexto europeo, es muy importante, pero no solamente, vuelvo a comentar, es importante saber dónde estoy yo, sino que es muy importante, señores, saber dónde están mis clientes. Y para eso necesitamos contar con herramientas que nos identifiquen de manera clara, evidentemente, de cuál es el país del que la persona me está contactando, ¿no? Aquí es un ejemplo, me están identificando que la persona entra desde Brasil y que en este caso la edad para poder interactuar es de 16 años, al caso de Ecuador, para esta actividad, no para otra, para esta es una actividad donde no es la de 15 años, que es el requisito legal, sino el de 18 para un tema, digamos, eh, con otras implicaciones legales, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo en el caso español, directamente, donde se está identificando que evidentemente la IP de la que se está accediendo es desde España y que en este caso la capacidad, digamos, de verificar que efectivamente cuál es el requisito legal para poder operar desde el punto de vista legal en este país. Esta es una cuestión que voy a comentar, forma parte de la estrategia que yo tengo que determinar para recabar el consentimiento de una forma adecuada en línea. Otra cuestión importante, el tema de las transferencias de terceros. Entonces, tengo que identificar en el aviso si vamos a realizar transferencia a terceras organizaciones, a terceros empresas o entidades fuera de nuestra propia, ¿no? Entonces hay que identificar a quién se va a transferir los datos, la ubicación geográfica, el propósito, los impactos negativos para el titular en el caso que se produzcan esas comunicaciones a terceros países o terceras organizaciones, ¿vale? Y las salvaguardas que nosotros hayamos implementado, ¿no? Bueno, aquí estamos comentando el caso, oye, destinatario, encargado. Y aquí estamos identificando a quién se va a transferir. En este caso es un proveedor de newsletter, que es Mailchimp, y que evidentemente estamos en un contexto de transferencia internacional de datos en Estados Unidos. En este caso,
Bueno, el chip está acogido, en este caso, al Transatlantic Act, que es el último acuerdo que se firmó el 23 de julio del 2023 entre la Unión Europea y Estados Unidos. 5311, periodo de retención, es otra de las cuestiones que hay que informar. ¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos? Bueno, pues aquí estamos colocando en función, digamos, de la actividad, cuál es el plazo, digamos, de conservación o de retención o de prescripción directamente, y hacemos siempre referencia al marco normativo, ¿no? Al marco legal asociado, ¿no? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, evidentemente, tiempo de conservación, bueno, pues ahí lo tenéis perfectamente identificado, ¿no? También la participación del propio titular, ¿no? Entonces dice la organización debe proporcionar información sobre los derechos del titular. Bueno, eso es evidente que hablamos de los famosos conceptos que teníamos ya de la ley del año 99, esa que no hay manera de matar. Repito, porque sigue apareciendo cartelería por todos lados después después de tantos años de plena vigencia, 6 años de plena vigencia, 8 años de vigencia del Reglamento General de Protección de Datos, todavía no nos encontramos con muchísima cartelería de la Ley 15/99. Bueno, pues una de las cuestiones es que hay que informar de estos derechos, ¿no? Derecho de acceso, derecho de rectificación, los plazos que están detrás, ¿no? Una cuestión importante. Si hay opción, por ejemplo, de enviar algún tipo de queja, pues evidentemente los datos, fundamentalmente en este caso, es muy importante no solamente los datos de contacto de la propia organización, sino en este caso, por ejemplo, los datos de contacto del oficial de protección de datos, en el caso que lo tengamos perfectamente enumerados, ¿no? Y ya para ir terminando esto, porque estamos con el tiempo encima, hoy el webinar va a ser corto, ¿no? Información sobre el acceso a las elecciones realizadas para obtener consentimiento, el 5314. Dice la organización debe informar al titular de los datos sobre dónde y cómo acceder a la evidencia preservada de la elección ejercida inicialmente y posteriormente revisada. Señores, hemos ido de un lado a otro eh, y llegamos, creo que a la gran cuestión o la más difícil cuestión, digamos, de resolución en el ecosistema en el que nosotros nos desenvolvemos, ¿vale? Habitualmente. Es la capacidad de transaccionar, la capacidad de evidenciar la transacción de la recogida del dato. No olvidemos que cuando estamos en un formulario estamos en una transacción jurídica. Repito, estamos en una transacción jurídica. Cuando nosotros vamos a un supermercado, vamos a una farmacia, compramos un producto, se nos entrega un ticket. Un ticket, como consumidores tenemos una serie de derechos desde el punto de vista, digamos, de reclamación, ¿no? Para la reclamación y tenemos un control, podemos pedir una factura con el desglose de esa transacción. Ahora pregunta, la última vez que rellenaste un formulario, eh, ¿te dieron algún tipo de ticket? ¿Algún tipo, digamos, de evidencia de que entregaste? ¿Cuándo? ¿El qué? ¿El cómo? ¿Y para qué? ¿Tienes en tu cartera el registro de todos esos tickets? Bueno, para tener la cartera llena de tickets, los proveedores de entorno web o las páginas web deberían tener capacidad de gestionar el ticket, ¿no? Y eso no se produce. De hecho, la inmensa mayoría no tiene esta capacidad. Bueno, esto es un requisito que lo tiene ISO 29084 recogiendo la famosa iniciativa Cantara. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo, evidentemente, de un recibo de consentimiento conforme al estándar ISO 29184 y por tanto perfectamente alineado con la iniciativa Cantara. De tal manera que el titular, ¿recuerdas cuál era el bien jurídico que comentamos al principio? El control y el acceso. Por tanto, si tú tienes el ticket, tienes el control y a partir del control tienes el acceso a tus datos, a modificar el comportamiento de sus datos, a ampliar ese consentimiento o a recoger o retirar ese consentimiento. Pero solo cuando tenemos el ticket es cuando tenemos esa capacidad para transaccionar. Por eso es tan importante que esto lo entendamos, porque de otra manera nos preguntamos, ¿de verdad estaremos en condición de decir que el consentimiento que estamos recogiendo es informado cuando el titular no tiene capacidad de control y de acceso? Es una pregunta para que reflexionemos directamente en ellos, ¿no?
Evidentemente, el 5.315 me habla de la base para el procesamiento. Hay que indicar cuál es la base jurídica, ¿no? Y esto es importante que tengamos en cuenta que tenemos que tener suficiente base jurídica. Y que quiero comentar que en función de la largura de esa finalidad, y veréis que esa finalidad que está recogida en forma concisa en primera capa está desglosada, disociada en al menos 4 actividades en segunda capa, vamos a necesitar más de una base de licitud del artículo 6. Aquí he enumerado al menos 3 bases de licitud, para poner un ejemplo sobre el tema. Y llegamos un poco a la otra gran cuestión que creo que es um, el otro elemento que brilla por su ausencia en los entornos web, que es la información específica sobre los riesgos plausibles. Es evidente que dice la norma, el estándar, que el riesgo debe comunicarse de forma explícita. Bueno, pues habrá que buscar, ¿no? Habrá que buscar, ¿no? Fijaros que aquí se está poniendo un ejemplo y dice, oye, nivel de riesgo bajo. Y se hace una referencia luego a la propia política en la que se explica exactamente el por qué se refiere de forma, digamos, por la propia naturaleza del dato, que estamos ante un riesgo digamos, de nivel bajo, ¿no? Evidentemente porque fundamentalmente estaríamos hablando probablemente de que se tratan tratando solamente datos de carácter público, ¿no? Aquí, datos públicos, ¿no? Sería un poco el elemento en función del formulario que estamos nosotros aquí recogiendo y explicando, ¿no? Y el último requisito, para terminar esta parte, creo que es importante, hemos hablado de libre, específico, informado. El cuarto requisito para que el consentimiento se pueda entregar en línea es que tiene que ser inequívoco. Vale. Según el RAE, ¿qué explica ser inequívoco? Dice acción y efecto de manifestar o manifestarse. Y cuando definimos manifestar, dice declarar o dar a conocer. ¿Y esto qué significa? Significa que siempre debe darse el consentimiento mediante una acción o una clara acción afirmativa. Es el elemento aquí en cuestión. Por tanto, pensemos en un formato en línea, Entonces, muchas veces, ¿cómo se puede manifestar esa acción inequívoca? ¿No? Aquí pongo un pequeño ejemplo que, que viene, por ejemplo, derivado de un uso o de un sencillo movimiento con el teléfono móvil, ¿no? Esto es una clara acción afirmativa. Si yo le digo que para confirmar esta acción mueva su teléfono en una posición, o haga un gesto de 90 grados o haga sencillamente un círculo con el teléfono, ¿no? Sería una forma sencilla también, evidentemente, de demostrar que ese consentimiento es inequívoco. Y está claro que, en todo caso, la organización debe proporcionar suficiente detalle sobre el procesamiento para que efectivamente ese consentimiento, hemos dicho, sea libre, específico, con conocimiento y se pueda acceder y modificar y retirar de una manera clara y específica, ¿no? Am, Quería comentar aquí alguna cosilla de las cuestiones que hay que plantear, ¿no? Para que el consentimiento reúna todos estos elementos, es que evidentemente no puede haber casillas premarcadas, ¿no? Entonces, esto hay que darle, digamos, esa capacidad de control, de marcación, evidentemente, al titular, ¿no? Desgraciadamente, a veces nos encontramos, y no hace mucho, comprando un billete de avión de una importante compañía aerolínea española, la casilla estaba premarcada. Y esto es, de verdad, es asombroso que a día de hoy una de las compañías banderas de este país todavía nos encontremos con estas acciones, ¿no? Pensar en otra acción, ¿no? Que a veces tenemos cuando bajamos una app del stop, se nos dice que para iniciar, digamos, la instalación, que hagamos un doble clic en el botón lateral, ¿no? Es una manera, evidentemente, de que demostrar que el consentimiento es inequívoco. Otro, cuando nosotros marcamos y además bajamos, digamos, el ascensor, el aparatito que está para acá, y doy directamente a aceptar e instalar, ¿no? Evidentemente, el marcado de que está libre más la acción de bajar implica una clara acción afirmativa y por tanto estamos ante un consentimiento que es claramente inequívoco y estoy en condición, digamos, de demostrarlo, ¿no? Voy a adelantar alguna cosita porque ya nos estamos yendo un poquito ya de tiempo y el quinto, digamos, elemento que caracteriza evidentemente al consentimiento es que igual que se entrega, se tiene que retirar. Entonces, hemos dicho que tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco, pero además tiene que ser revocable. Entonces, el consentimiento debe ser tan fácil retirarlo como entregarlo. Entonces, yo pongo un ejemplo.
y digo aquí que en este caso las matemáticas no engañan, ¿no? Si para yo entregarte el dato en tu entorno web he necesitado realizar cuatro clics de ratón, ¿vale? Cuatro, para revocarlo, no debería superar nunca el umbral de esas cuatro acciones. Lo que no puede ser es que se le marque a uno la ruta de, bueno, usted quiere revocar el consentimiento, pues oye, vaya usted a Madrid los viernes de 14 a 16 horas, ¿vale? Y ahí nosotros la tenemos con mil amores, ¿no? Eso no es así. Y no puede ser así. Evidentemente, cuando el consentimiento no se puede demostrar que se puede revocar o retirar con la misma facilidad con la que se ha entregado, ese consentimiento es claramente inválido. Inválido y, por tanto, no lícito en su uso, ¿no? Y es evidente que todos estos elementos que hemos comentado anteriormente, como titular de una página web, como titular de una app, tengo la responsabilidad de demostrar que lo estoy cumpliendo. Esta es la cuestión importante. No solamente hay que hacerlo, es que tengo que estar en condición de rendir cuenta a las partes interesadas. Una parte interesada es la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, pero también una parte interesada es cualquier autoridad de protección de datos sobre la que pueda interactuar cualquiera de los usuarios de mi entorno web. Una parte interesada son mis propios clientes, mis propios empleados, que yo tengo que estar en condición de demostrar ante ellos que efectivamente la calidad del consentimiento que he recogido es suficientemente bueno para poder poner en marcha la actividad de procesamiento de datos. Repito, para poner en marcha. Si pongo en marcha el procesamiento de datos y no estoy en condición de demostrar esa responsabilidad proactiva y demostrada, no estoy en condición de demostrar la calidad de ese consentimiento, es muy probable que nos encontremos ante un consentimiento nulo en derecho y, por tanto, sancionable desde el punto de vista del incumplimiento que trae o del régimen sancionador del propio Reglamento General de Protección de Datos, sino también puede ser, digamos, objeto en función, digamos, del volumen y la cuantía de una posible reclamación directamente ante los propios tribunales de justicia, ¿no? Bien por responsabilidad civil, o bien por la vía penal, o bien por alguna otra jurisdicción, ¿no? Hay un ejemplo muy claro de esto que quiero comentar. En el mes de septiembre tenemos un caso de un tribunal de magistratura de Alicante, donde un trabajador presentó una reclamación porque la empresa había realizado durante algún tiempo tratamiento, digamos, biométrico digamos, a través del control de acceso a las instalaciones, ¿no? La empresa fue sancionada por la autoridad de control, por la Agencia Española de Protección de Datos, con 10.000 euros, ¿no? Y este trabajador, siendo consciente de esta violación y por tanto de esta sanción administrativa por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, presentó una reclamación ante el Tribunal de Magistratura de Trabajo. Y el magistrado casó sentencia a favor del trabajador y tenía, bueno, en este caso, derecho a una indemnización de 6.400 euros, más o menos, 6.400 y un poquito. No recuerdo cuánto es el poquito, unos 6.400 euros. Eh, y esto es un ejemplo de cómo podría no solamente nosotros enfrentarnos a una responsabilidad administrativa, sino también una responsabilidad civil, ¿no? Si esto lo incluimos, lo sumamos, que en el caso de este trabajador trabajaba en una empresa con 400 trabajadores, pues si los 399 siguientes también se suman y hacen esa reclamación y multiplican 399, ¿vale? Por 6.400 euros, pues ya veréis que vaya menudo torpedo en la línea de flotación de una organización. ¿Qué quiero comentar con esto? Que no solamente debemos salir a navegar dentro de los procesos de transformación digital a través de los entornos web, que son herramientas maravillosas de comunicación, sino que tenemos que tener la conciencia de cuál es el riesgo legal que implica navegar en estos mares, cosechar o faenar, como decimos en la tierra cuando hablamos del mar, faenar en estas aguas, y hay una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad legal a la hora de recabar el consentimiento y al final
¿Recuerdas la pregunta, las dos preguntas con las que empezábamos un poco el tema, ¿no? Recordando un poco esa frase magistral de nuestros dichos populares, ¿no? Eso de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Enséñame tu web y te diré quién eres. La pregunta es, ¿qué dirá nuestra web de nosotros? ¿Dirá que somos personas responsables, personas legales, confiables? No olvidemos que la confianza es el elemento más importante para los procesos de transformación digital. No puede haber analítica de datos y no puede haber entrega personalizada de producto y servicio a los clientes a través de la analítica de datos si el cliente no me otorga su confianza. Y la confianza solo puede venir a través del respeto a la dignidad directamente del titular del derecho que le asiste. Y por tanto tenemos la responsabilidad, digamos, de cualificar correctamente ese consentimiento, de auditar nuestros entornos web, ¿no? Teníamos previsto hablar de patrones oscuros, pero creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a dividir el material porque no, en una hora no es tiempo suficiente. Y en todo caso, hacemos aquí la parada y dejamos el tema de los dark patterns para probablemente un segundo seminario más adelante, igual en septiembre o en octubre. Así que os invitamos a estar atentos porque así le vamos a dedicar, creo que un tiempo de más calidad al tema de los patrones oscuros, que hay muchísima información que analizar y sobre todo hay un impacto que debemos empezar a medir porque las autoridades europeas en materia de protección de datos se están poniendo las pilas y los patrones oscuros están empezando a ser objeto, digamos, de denuncia directamente ante los formularios web de las autoridades de protección de datos. Por tanto, aviso navegante y por tanto una invitación ya desde hoy para que nos podáis acompañar en ese otro evento, ¿no? Así que vamos a dejar hasta aquí esta parte del webinar y nos abrimos a preguntas o cualquier cuestión que queráis ver, intentando ser puntual y respetar el flujo de tiempo. Ya sabéis que a mí me gusta hablar, ¿no? Este es el gran Muchas problema. gracias, Leocadio. A ti. Estupendo, sí. Como hablábamos al principio de la webinar, efectivamente ha sido muy ambicioso hablar de las dos cosas para una horita que tenías, así que posiblemente en septiembre ya fijemos la segunda parte de esta webinar. Te dejo a ti porque querrán hacerte consultas a ti. Vale, no sé si hay alguien quiere hacer pregunta, podéis abrir micro y podemos hablar de unos minutitos si os queréis. Que hablen sino por el chat y ya les abres tú el micro para que no... Bueno, estás como Eh, coanfitrión, así que sí, puedes sí, tú organizarte. vale. Bueno, en el chat no hay nada por ahora, que yo sepa. Pero podéis abrir micro, sin problema ninguno, ¿eh? Eh, Si queréis comentar algo en particular sobre el consentimiento, eh, podemos hablar del riesgo, de la información del riesgo. Creo que es un tema importante de la gestión de ticket. Bueno, ahí estaba Vanessa también comentando algo también. Eh, Vanessa pone, quisiera consultar sobre el tema que ahora vemos cuando se solicita consentimiento a aceptar, rechazar o pagar. Uf, ah, eh, ajá. Un tema peliagudo. De hecho, el Comité Europeo de Protección de Datos se ha pronunciado hace bien poquito. Probablemente ahí va a haber una recogida porque lo que sí está claro que el alineamiento que desde mitad del mes de enero para acá han tenido, sobre todo las grandes plataformas en nuestro país, fundamentalmente liderado de manera, am, ¿cómo se diría? De manera uniforme, alineadas por los medios de comunicación digital, es evidente que no estamos en un consentimiento libre, porque el escenario que se nos está planteando es o pagas la suscripción o me dejas perfilarte completamente. Y es evidente que, y de hecho, un tema que ya lo mantenemos desde el mes de enero,
Pero es evidente que también el propio Comité Europeo se ha hecho eco de esto y el informe que ha emitido hace apenas unas 2 semanas va en esa misma línea. Y además ya hay algunas reclamaciones que están caminando a nivel, digamos, de autoridades de protección de datos y algunas supongo que también terminará ya en el propio Tribunal de Justicia, porque es evidente que se está produciendo una distorsión del derecho a la información, concretarlo en los medios y plataformas digitales, ¿vale? Ah, vale, Juan, un gusto, Juan, saludarte nuevamente. Hola, Leocardio. A ver, Leocardio, Andrés, hola. cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estás? sí. Aquí desde Chile. Eh, ¿Cómo ven la, digamos, la compatibilidad de las normas de protección de datos versus no reglamento que sacaron o adendum de lo que tiene que ver con inteligencia artificial? Porque también es un tema que está en evolución. Acá en Chile todavía no sacamos la nueva ley que viene discutiéndose desde el año 2017, que en teoría está basada en el reglamento europeo, pero hay componentes nuevas que se han sumado a la forma de trabajar de las empresas, que tiene una expansión bastante grande de lo que es inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú que se puede hacer compatible todo esto, el consentimiento, el tratamiento? Mm, Porque Mira, la IA no deja de ser sino una arista más en el trabajo nuestro en materia de protección de datos. Y tiene grandes desafíos. Primero, entender exactamente cómo se tiene que comportar, cuáles son los riesgos que están asociados y evidentemente, la gestión proactiva, ¿no? Empezando primero por cuando queremos incorporar IA a nuestras organizaciones. Primero, desde el punto de vista de la gobernanza, tenemos que tener políticas de uso de IA, ¿vale? Políticas, procedimientos, ¿vale? O instructivos a las áreas correspondientes. Y es evidente que esos procedimientos y esos instructivos no se pueden evacuar hasta que no se haga el análisis de riesgo de impacto, y en este caso el impacto es a las personas, ¿vale? No solamente el impacto organizacional, desde el punto de vista de la analítica de riesgos, sino el impacto a derechos y libertades. Y ciertamente hay un impacto, hay muchas de las herramientas que se están utilizando. De hecho, comentaba no hace mucho es apenas 2, 3 semanas atrás, ¿no? Eh, en que, por ejemplo, en un foro, un compañero comentaba de que se estaban utilizando una herramienta de videoconferencia como esta, ¿vale? Con IA. Y esa herramienta no solamente era capaz de hacerte la traducción en línea, que vale, que es un tema que no tiene mayor complejidad, pero lo que sí había es la capacidad, digamos, de grabación, perdón, la capacidad, digamos, de hacer resúmenes sobre determinados contenidos que se habían tocado durante esa videoconferencia. Entonces, yo le comentaba un poco alarmado, pero ahí hay un tono cariñoso, de que muchas veces, si somos CISO, por ejemplo, y, y no viene con un empleado de la organización que ha instalado un software por su cuenta, nosotros, vamos, nos ponemos muy serios, aplicamos el régimen sancionador de la propia organización, si lo tenemos, porque evidentemente es una mala práctica el que un empleado utilice o instale software, ¿no? Y hablaríamos de ese concepto de famosa capa 8. Nuevamente es la capa 8 la que nos está metiendo aquí en un riesgo dentro de la organización. El problema es que muchas veces que la capa 8 también somos nosotros, evidentemente los que estamos en áreas de gobierno, y pensamos que muchas veces estamos inmunes y podemos tomar decisiones, y decidimos invitar a nuestra empresa a utilizar herramientas que no las hemos evaluado desde el punto de vista del riesgo y las incorporamos a nuestras tecnologías. Y yo le comentaba a ellos, digo, desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho a la propiedad intelectual, desde el punto de vista de las leyes de secretos empresariales, desde el punto de vista de la privacidad y protección de datos, ¿se han evacuado estos riesgos? ¿Se han analizado estos riesgos? Entonces, ¿cómo puedo incorporar una tecnología que me va a facilitar muchísimo la vida si yo antes no he evacuado el nivel de riesgo? perfecto. Es evidente que sí que la inteligencia artificial tiene un impacto muy grande, evidentemente, como cualquier otra tecnología disruptiva en la privacidad y en la protección de datos. Y por tanto, a la hora de gestionar el consentimiento, por ejemplo, en un entorno de ese tipo, habría que ver si es por consentimiento, si no es, pero bueno, es un tema complejo, muy complejo, pero bonito también, evidentemente. Gracias, Andrés, por traerlo. Bien. Gracias, Muy bien. Leocardio. Ok, ¿alguna otra cuestión por ahí?
bueno, Iñaki me está poniendo por ahí, Iñaki Puello, ¿qué ocurre cuando en vez de 2 o 3 pasos para consentir o no, hay cientos de opciones para cansarnos y aceptar? ¿Qué podemos hacer? Vale, pues como siempre, en este caso, si no tenemos capacidad de nosotros de control, es evidente que no se cumple el requisito de que el consentimiento es libre, ¿no? Cuando nos emborronan la información, si no es suficientemente clara y sencilla, cuando el texto es tedioso, es retórico, es cargante, he comentado antes, que está claro que no puedo decir yo claramente que es un texto que me invita a tomar una decisión de manera libre. Y por tanto y va a invalidar completamente el consentimiento. Muchas veces las personas van a decirte que sí, pero sencillamente por no leer la parrafada grandísima que tiene delante. Y eso, lo que comentaba antes, que he dicho que yo como responsable tengo que estar en condición de demostrar, desde el punto de vista de auditoría, ¿vale? Con carácter previo, pero luego también inclusive desde el punto de vista posterior, desde el punto de vista de auditoría, de que la información que estoy entregando es sencilla de entender y no solamente por alguien que tenga un alto coeficiente intelectual, formado en derecho o formado en tecnología, sino fundamentalmente por alguien que puede ser mi papá, mi mamá o un chaval de 12 años. Esta es la idea fundamental. Entonces, todo nuestro público no tiene una formación académica universitaria. Y además, un tema que también hay que tenerlo en cuenta en el contexto cultural, y yo no quiero olvidarme de esto porque es una realidad dolorosa en nuestro país, es el bajo índice de comprensión lectora que tenemos actualmente. Entonces, el fast food a nivel de lectura ha convertido muchas veces a nuestro público objetivo en un público que no tiene capacidad de comprensión lectora. Por tanto, frases cortitas al pie. Por eso el concepto de lenguaje claro y sencillo debería ser una regla de comportamiento, ¿vale? Y deberíamos tener políticas en nuestras organizaciones porque es un requisito legal. Entonces deberíamos tener una política de uso del lenguaje claro y sencillo, utilizando, yo creo que es mucho más cómodo salir del lenguaje técnico, que bueno, he dicho que para mí como técnico es más fácil redactar con un lenguaje técnico, pero creo que debemos cambiar nuestro formato e intentar plantear eso en un tono conversacional. Y muchas veces, por ejemplo, utilizar la segunda persona es muy interesante. Si estamos utilizando una conversación y te trato de tú, ¿vale? Y te digo, voy a necesitar este dato tuyo, ¿vale? Para incorporarlo a este tratamiento, pero te voy a informar, ¿eh? Y si, pues, pero no te preocupes, que te voy a informar. Y este es el nivel de riesgo que tú tienes. Y no me te estoy diciendo la segunda persona, ya fijo. Y lo estamos utilizando en un lenguaje que podríamos utilizar a nivel de calle para cualquier persona. Este es el desafío y este es, digamos, la parte bonita. Yo creo que tenemos por delante, ¿no? Hemos ido adquiriendo un nivel de madurez y creo que es el momento de que en ese momento de la madurez, digamos, de la capa informativa para cualificar el consentimiento, demos un giro y intentemos a partir de este minuto simplificar el uso del lenguaje. Creo que nos iría a todos mucho más y mejor si tuviésemos un lenguaje más comprensible, si no pensar cuando vamos a firmar un contrato vamos a contratar una línea de teléfono, por ejemplo. El pedazo de jerga técnica legal que tiene el documento, o vas a una operación bancaria y tú dices, madre mía, hay que firmarlo porque lo firmo, pero esto no, esto ni lo puedo leer ni lo voy a entender. Cuando voy por el segundo párrafo no entiendo lo que he leído en el primer párrafo. Por tanto, es una manera también de demostrar fácilmente que estamos ante un incumplimiento. Y podía ser no olvidemos que este país sufrió hace algunos años atrás o el sector financiero impulsó a través de aquellas operaciones de preferente una captación de fondos de forma ilícita que afectó fundamentalmente a jubilados que cogieron su dinero, su pasivo que tenían a plazo fijo y se los convirtieron en una deuda con un riesgo muy grande y apenas a 2 meses o 3 meses después el dinero había desaparecido completamente. Y los bancos se agarraron diciendo que las personas habían firmado y que por tanto eran conscientes del riesgo. Y los tribunales de justicia españoles dijeron claramente que el banco tenía que tener la capacidad de demostrar que la persona que estaba al otro lado había entendido la operación. Y por tanto, los bancos tuvieron que devolver los fondos.
Y esta es otra de las prácticas por las cuales cuando vamos a firmar una operación ante notario, los notarios hacen una cosa ahora que antes no hacían, que es no solamente preguntarte si lo has entendido, sino que te hacen un resumen de la operación para que tengas capacidad de comprender y firmar con conocimiento. Esto es un aspecto clave porque estamos en un cambio de modelo de madurez y creo que es importante que atajemos esto. ¿Vale? Leocadio, se nos echa el tiempo encima, ya no Sí, sí, podemos sí. más. No, no, ya me pasó 20 minutos. Como siempre, bueno, invitar a todo el mundo a que le eche un vistazo, porque esto lo colgaremos también en la página web, ¿vale? En el repositorio, que además te tienen en las consultorías, ¿vale? Para pedir asesoría contigo, si quisieran tener conocimiento. Te están, venga a echar flores aquí en el chat, les ha encantado a todos y vamos, muestra de ellos que llevamos media horita más y está aquí casi todo el mundo, así Muy que bien, felicidades, Leocadio, seguimos en contacto, muchísimas gracias a todos y a muy ti bien. y recojo el guante en septiembre ya con los patrones Oscuro. oscuros, ¿de acuerdo? Muy bien, feliz tarde, Bueno, buen día a todos, ¿eh? Muchísimas saludos gracias. a todos, hasta luego, hasta la próxima.